A David Peña, abogado y asesor legal precisamente de nuestros compatriotas que estaban por allá. David Peña, ¿cómo estás? De entrada, gracias por tomar la comunicación. Buenos días. Hola, buenos días a ustedes. Gracias por la comunicación. Qué amable. Pues platíquenos en qué condiciones se encuentran los mexicanos. No sé si pudo tener comunicación directa con ellos, qué es lo más reciente que le reportan y en dónde se encuentran tal cual en este momento. No, en la madrugada se privilegió la comunicación con sus familiares, Ujú. dadas las propias condiciones. Entonces yo no he podido hablar con ellos. Ellos hablaron con sus familiares, se comunicaron con sus familiares, cosa que fue bastante buena, digamos, para calmarlos un poco, ¿no? Para tranquilizar a los familiares. En este momento están en trayecto entre Amán y Estambul. Tomaron el vuelo hace una hora, un poco más. Estarán por llegar ya a Estambul en un par de horas. Van a hacer una escala en Estambul de unas 6, 7 horas más o menos, y de ahí sale el vuelo ya para México, para la Ciudad de México. Esa es, digamos, la ruta que se tiene ahorita proyectada. Estarían llegando aquí a la Ciudad de México mañana a primera hora, mañana muy tempranito. Abogado, ¿se les imputaron cargos formales tras esta detención o la misma detención fue nada más de carácter preventivo? Solo fue digo solo porque podría haber imputado otros cargos, pero fue Ujú. el supuesto ingreso ilegal al país. Fue un cargo migratorio, por lo tanto se siguió en un procedimiento administrativo migratorio, no fue necesario, digamos, acudir a tribunales, salvo, había algunas personas que no habían firmado su deportación voluntaria. En el caso de los mexicanos no fue así, todos lo firmaron, pero solo en los casos donde no firmaron deportación voluntaria, se llevó el caso en estos 6 días a un juez de migración, y el juez de migración es el que resolvió de todas maneras la expulsión, la deportación de todos ellos. Con este grupo de mexicanos, ellos salieron junto con el grupo de latinoamericanos, es importante señalarlo. Había vía terrestre a Jordania, ahí salieron también las Sí. colombianas, los argentinos. Entonces, en este último grupo ya con eso se estaría terminando. Hay que revisar las cifras, digamos, los datos, pero prácticamente ya serían los últimos grupos que estarían saliendo ya liberados después de haber sido retenidos hace ya casi una semana en aguas internacionales, en estas embarcaciones que formaban parte de la flotilla. Abogado, los otros personajes liberados que han llegado a diferentes países han denunciado que hubo pues maltrato, hubo tortura y demás. ¿Qué le reportan en este caso los mexicanos? ¿A ellos cómo los trataron? ¿También los golpearon? ¿Cómo les fue? Pues mira, no hemos podido tener, te decía yo, más pláticas con ellos, solo en general. El único que sí ya reportó y mandó un audio, digamos, grabando una parte de su testimonio es Ernesto Ledesma, es periodista, donde él sí señala que ya en el centro de detención lo golpearon, lo tiraron en el piso. Con las manos hacia atrás, se montaron, digamos, encima de él, ¿no? Con golpes, lo estuvieron golpeando y trae dolores ahora en la parte baja de la espalda. Ujú. Entonces, es el único reporte que hasta el momento tenemos, además de los tratos, digamos, humillantes y degradantes que son en sí mismos en la prisión, en esta prisión israelí, y incluso de los videos que vimos del propio gobierno israelí, cómo los humillaba, cómo les gritaba, ¿no? Mientras ellos estaban en el piso, esposados, detenidos. Digamos, sumado a eso, el único reporte que tenemos hasta el momento de malos tratos es ese. Habría que esperar ya platicando con ellos ahora a su regreso y poder hacer la documentación correspondiente. Abogado, en todo este proceso, ¿cómo evalúa la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Mira, fíjate que ha habido altibajos. Al principio fue un proceso de comunicación bastante complicado, muy complicado, incluso establecer la mesa. La mesa la habíamos pedido nosotros, la mesa de trabajo la habíamos pedido con muchos días de anticipación para programar justo estos esquemas, ¿no? Se nos concedió pues 5 días antes de la detención apenas, de ocurrida de la semana pasada. Entonces, al principio eso fue complicado. Ya una vez que estaban, que fueron detenidos, el quien jugó un papel destacado, según los propios delegados y la propia secretaría, es el embajador de México en Israel. Nos dicen que sí tuvo un papel, digamos, nos dice Relaciones Exteriores y los propios delegados nos confirman, ¿no? Que sí tuvo un papel muy destacado, que sí
que sí se enfrentó a las autoridades allá, a las autoridades carcelarias, pudo verlos en 3 ocasiones en 6 días, o sea, prácticamente cada tercer día, cosa que, digamos, habla bien de su propia gestión, ¿no? Y acá con las autoridades en relaciones exteriores fue a partir del día domingo hacia acá, de Ujú. este fin de semana hacia acá, cuando ya se tuvo una comunicación mucho más fluida, mucho más constante. Antes era, digamos, mucho hermetismo, poca información, no nos decían muchas cosas, y del fin de semana para acá ha sido una comunicación muy buena, muy fluida, muy constante, y bueno, pues la información incluso nos dieron a conocer cómo iba a ser la ruta, la salida días antes de que ocurriera. Obviamente no lo podíamos dar a conocer por cuestiones de seguridad, pero ya las familias estaban enteradas de cómo iba a ser la ruta, los horarios, los vuelos. Entonces, en esta última parte, yo sí deberíamos reconocer, digamos, es importante reconocer el cambio de la posición, digamos, del trato de relaciones exteriores. Siguen siendo los mismos funcionarios, pero el cambio del trato ha sido considerable. Bien, abogado, ¿cuál sería el mensaje en este momento, pues para, hablando por ejemplo de la Embajada de Israel en México, que hemos observado por ahí un silencio un tanto extraño respecto a esta situación? ¿Alguna petición, algún mensaje para la Embajada o para el propio gobierno de Israel? No, a ver, yo creo que uno de los temas que coloca en el centro o vuelve a colocar la flotilla era precisamente el respeto al derecho internacional, tanto derechos humanos como del derecho internacional humanitario. Creo que las muestras de desprecio, digamos, o de inatención al marco internacional de derechos humanos y de obligaciones internacionales que ha quedado de manifiesto por parte del gobierno israelí, se suma ahora a esta serie de atropellos, ¿no? De violaciones Ujú. cometidas no solo en contra de los connacionales, sino en contra de 478 personas de 48 nacionalidades que fueron detenidas, ¿no? En esta ocasión en la flotilla. Entonces, creo que más bien el llamado no sería un llamado a la embajada, sino más bien a seguir en esta lógica de denuncia nacional, de denuncia internacional sobre las violaciones que se siguen cometiendo en Palestina. Creo que el Claro. foco de atención debe seguir siendo el genocidio de Palestina, la hambruna que está sufriendo la gente, y desde luego que esta movilización lo que hace es, insisto, llamó la atención de medios internacionales, escaló la presión a nivel internacional y bueno, no sé en qué medida, pero en cierta posición, digamos, pues eso ahora ya ha facilitado o no sé si abonado quizá a que pues se puedan restablecer las mesas ya de diálogo y las mesas de paz bajo condiciones muy adversas para el pueblo palestino, pero bueno, cuando menos ya hay una posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Claro, por último, abogado David Peña, ¿qué lección se aprende de este proceso para poder proteger a los mexicanos que participan en misiones similares, no solo en la Franja de Gaza, sino en otros países que requieren ayuda humanitaria? Justo creo que esa parte es importante a futuro, o sea, tendríamos que construir junto con Relaciones Exteriores, las organizaciones especialistas en derechos humanos, una suerte de protocolo de intervención. Quizá en cada una de las condiciones y de los países sea distinto, obviamente, pero sí se tendría que tener un protocolo de mínimo de comunicación, un protocolo de intervención, de actuación digamos, tener ya una ruta meridianamente trazada, ¿no? Medianamente trazada cuando se den ese tipo de eventos. Y lo segundo es que me parece importante también que ya que estén de vuelta nuestros hermanos y hermanas mexicanas, se tiene que evaluar también la acción a nivel internacional que estaría presentando Relaciones Exteriores. Fueron 6 mexicanos que fueron violados sus derechos, que fueron detenidos injustamente, encarcelados ilegalmente, procesados, aunque sea administrativamente, pero procesados arbitrariamente, sin asistencia legal, sin traductor, expulsados de un país y que todo ese cúmulo de violaciones, digamos, tendría que ser denunciado también por México a nivel internacional. Esperamos ahora ya que lleguen con bien, que se junten con sus familias, el poder tener una reunión con Relaciones Exteriores para conocer y que dé a conocer públicamente cuáles son las acciones que se van a estar tomando, porque sería un precedente muy adverso de la propia diplomacia mexicana que se tomara en cuenta o que se registrara las violaciones cometidas, detenciones ilegales, encarcelamiento arbitrario a connacionales
connacionales en un país, llámese Israel o el que sea, y que no hubiera una denuncia por parte del gobierno mexicano para la defensa de sus connacionales. La gestión para la salida es buena, ahora lo que se hizo, la gestión diplomática con Amán, con Jordania, eso es desde luego que hay que reconocerlo, pero también la otra parte hay que seguir insistiendo. Pues vamos a ver cómo reacciona la propia Cancillería. Aquí en México, David Peña, abogado de los mexicanos pues que fueron retenidos en Israel. Por lo pronto, muchísimas gracias y ojalá podamos mantener la comunicación por si en algún momento, ya estando en México, una vez que hayan descansado, que estén de vuelta en casa, pues si ofrecen conferencia o algo, por aquí está el micrófono, la pantalla abierta para ustedes, David. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Qué amable, David Peña.